palabras del mismo Jesucristo. Él dijo, yo ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora yo los llamaré amigos. ¿Y usted cree que Jesucristo no se compadece cuando usted tiene una necesidad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no son las imágenes. Muy buenas noches tengan mis estimados hermanos en Cristo y amigos que ya son parte de este canal. A ustedes Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera impresionante. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con todos ustedes y los que se vayan sumando a este canal. Como está siendo de costumbre y para la gloria de Dios, tenemos nuevamente a cabo un invitado especial desde Arequipa, Perú. Espero que esté todavía en Arequipa. Bueno, él nos dirá ahorita, nuestro amado hermano apologista, un siervo del Señor. Hacemos segmento de publicidad, está soltero todavía, para aquellas hermanas que no se han casado y se encuentra en Perú con nosotros, nuestro hermano Dani Totocayo. Hermano Dani, bienvenido. ¿Qué tal, pastor? Que el Señor le bendiga mucho, muy contento de estar una vez más aquí y bueno, feliz de poder compartir este tema de los errores y horrores del Catecismo Católico Romano. Y es así, mis amados hermanos, hoy vamos a estar tratando los errores del Catecismo Católico Romano. ¿Y quién más, hermano, que para poder estar acá con nosotros explicándonos este tema que nuestro hermano Dani Totocayo? Desde ya a los hermanos que van sumándose a esta transmisión, les pido que compartan esta transmisión a diferentes amigos, en diferentes plataformas para que podamos llegar a más y más personas. Hermano, ¿se le congeló la pantalla, no? Sí, parece que se había congelado la pantalla de nuestro hermano Dani, pero ya pronto lo estaremos teniendo por acá. Veremos las afirmaciones del Catecismo de la Iglesia Católica y se estará respondiendo y comentando acerca de lo que describe el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente la nueva edición conforme al texto latino oficial de 1997. El hermano Dani, ya casi lo vamos a tener aquí en pantalla. Mientras el hermano Dani llega a pantalla, voy saludando a Dionisio Ruiz, que se va sumando. Mi hermana Claudina Alvarado, sierva del Señor, de verdad, un abrazo para mi hermana Claudina Alvarado, María Uribe, y para todos los moderadores de este canal. Vamos compartiendo, mis hermanos, para que podamos llegar a más personas. Hermano Dani, ahora sí lo tenemos acá. Adelante, mi hermano. Pastor, bendiciones. Disculpe que tuve un imprevisto. Ya. Listo. Bien, sí, sí, pues queríamos hablar un poquito acerca, ¿no?, del Catecismo Católico Romano, que los católicos lo usan y creen que es parte de su magisterio infalible, pero nosotros vemos que tiene muchos errores. Es un tratadito que escribí justamente desde la página 463, donde toco este tema. Justamente quiero compartirles, ¿no? Y me gustaría comenzar con la primera declaración que hace, bueno, hay muchas declaraciones, por supuesto, que hace el Catecismo Católico Romano, pero uno de los errores que encontré, aparte de los que ya conocemos sobre el tema del purgatorio, sobre el culto a María, sobre muchos de los temas que nosotros ya hemos estado debatiendo muchas veces, a veces no se toca ciertos errores que están en sus documentos y creo que hay que señalarlos, ¿no? Empecemos en el numeral 116 del Catecismo Católico Romano. Se dice lo siguiente: todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. ¿Qué cosa? Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Bueno, si esto es cierto,
Entonces, cuando la Biblia habla acerca de Jesús y sus apóstoles, y cuando Jesús les dice a ellos que ellos son su madre y sus hermanos, evidentemente esto no es literal, esto es lenguaje figurado, se está hablando de manera metafórica. Así que este lenguaje metafórico se funde en un lenguaje literal, en un sentido literal. Y en ese mismo relato que la Biblia nos habla, creo que es Mateo 13, em, ahí se está diciendo que María y los hermanos del Señor Jesús lo estaban buscando a él. Entonces, ¿cómo se tiene que entender? Lo que se dijo de los apóstoles, que eran su madre y sus hermanos, en forma figurada, se tiene que fundar en el sentido literal. ¿Cuál es el sentido literal? Que estas personas, su madre y sus hermanos, lo eran realmente. Así que aquí no está la idea de que estos hermanos eran primos, que eran tíos. No, no, no. Su madre era su madre, literalmente. Y sus hermanos eran sus hermanos, literalmente. Hijos de la misma madre. Entonces, esta declaración que se hace en el Catecismo Católico Romano refuta justamente la posición que tienen ellos, los católicos, de que los hermanos de Jesús no eran literalmente sus hermanos, de que sus hermanos eran primos, como ellos lo plantean. O sea, no era realmente o sea, no eran primos como ellos sostienen. Lo que pasa es que los católicos cuando escriben en sus documentos se contradicen, no piensan cuando escriben. Y bueno, es entendible hasta cierto punto. Nadie es un genio, pero nosotros, nadie es siempre preciso exactamente cuando habla, nadie puede decir que no se equivoca. El problema es cuando una persona dice, mi magisterio es infalible. El problema es cuando los sacerdotes, cuando los papas se creen infalibles. Y cuando presentan sus documentos, vemos que hay contradicciones entre ellos. Entonces, ese es el problema. Si fuera un poquito más humildes y dijera, mira, la verdad es que sí nos hemos equivocado. La verdad es que sí, ¿sabes qué? No, nosotros hemos mal interpretado. Pero ellos Hermano, no quieren. disculpe que le interrumpa, perdón la interrupción. Sí, Este tema lo pueden conseguir en su libro, en el libro, catolicismo romano, un camino hacia el infierno. ajá, y lo pueden conseguir en qué capítulo pueden conseguir este tema. Esto está en el capítulo 38, Ajá. ¿sí? En el capítulo 38, donde justamente desarrollo este tema, ¿no? Un comentario al catecismo católico romano, porque no solamente la Iglesia Católica se equivoca en dogmas que ya conocemos, como es el purgatorio, como lo es muchos temas que ya se han estado tocando, ¿no? Como el primado de Pedro y otros temas. Yo creo que hay muchos más errores en la Iglesia Católica Romana y a veces no se señalan, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así, mira, a veces por un momento me siento un poquito triste, ¿no? Por la clase de cosas que hacen la Iglesia Católica, pero también dentro de la Iglesia Evangélica. Si Hermano, nosotros, voy, ajá, voy a interrumpirle de nuevo porque a mí me sí, sí, tiene sorprendido este pasaje que usted acaba de leer. Perdón que ujú. ande bien. Hermano, No, no, aquí, está bien, está bien. si ese pasaje dice que se fundamenta en lo literal, ¿sí dice? Sí, sí, Entonces, sí. prácticamente el catolicismo romano tendría que ser casi de una escatología dispensacionalista como la de nosotros, ya que la postura dispensacionalista es una postura literal, que no se basa en alegorías, sino en lo literal, ¿no? Y allí caerían muchas cosas que cree el catolicismo romano de manera alegórica, ¿no? Esto Sí. solamente quería dar esa idea. Adelante, hermano. Sí, y justamente eso es lo que quería señalar. Mira, no solamente la Iglesia Católica que es amilenialista, sino que dentro de la misma Iglesia Evangélica hay algunos hermanos que son también amileniales y tienen que recurrir a ciertas interpretaciones demasiado equivocadas, ¿no? Donde no se fundan sus interpretaciones en el sentido literal, sino que simplemente le dan sentidos muy, muy extraños, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de Apocalipsis 20, se dice que esas personas, esas almas que habían muerto en Apocalipsis 6, ahí resucitan, volvieron a vivir, y ahí dicen, no, es que estas almas vivieron 1000 años, se refiere al nuevo nacimiento, dice. ¿No? Entonces son interpretaciones demasiado antojadizas, demasiado manipuladas, ¿no? Y me desagrada eso. Y hay muchas otras cosas más, ¿no? Pero podemos ver aquí que la Iglesia Católica se equivoca, se contradice.
Ese es el problema de que una persona, ¿no? se pretenda ser infalible. Cuando una persona pretende ser infalible y caen esos errores, ya no pueden ni siquiera ahora desdecirse, ni siquiera puede corregirse. ¿Cómo se corrige? Sin embargo, si yo me equivoco y digo, bueno, pues que no soy infalible, pues entonces yo puedo decir, me equivoqué, perdón, fallé, puedo ser corregido. Pero ¿cómo se le corrige a alguien que dice ser infalible? Una iglesia que tiene un magisterio, entre comillas, ¿cómo se le corrige? O sea, ellos solitos se hacen el harakiri, solitos se ponen en una situación donde no hay forma de ayudarles, porque simplemente ellos son los católicos que tienen un magisterio infalible. Están atados, están amarrados, solitos ellos se amarran y no pueden desatarse hasta que se liberen de sus dogmas, hasta que le dejan al Espíritu Santo que cambie sus vidas. Pero esto es un poco complicado, ¿no? Justamente por esa clase de forma o situación en la que ellos mismos se someten. Así es, mi hermano. Bueno, como podemos ver, es un primer error catastrófico. Hay un segundo error, hermano, y me gustaría que conversásemos acerca de esto porque me gustaría que tocásemos este tema. Y es que el numeral 121 del catolicismo, del catecismo de la Iglesia Católica, afirma que la antigua alianza no ha sido revocada. Sin embargo, la Biblia nos dice algo muy distinto. La ley fue abolida. Lo que no fue abolido fue el espíritu de la ley, ¿no? En numerosos pasajes nos dicen que la ley fue abolida y que por lo mismo no estamos bajo la ley, sino bajo la nueva alianza y bajo una nueva ley, que es la ley de Cristo, Primera de Corintios capítulo 9, verso del 19 al 21. Y Pablo es bien claro cuando nos dice que la ley fue abolida en Efesios capítulo 2, versículo 15, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y Hebreos capítulo 7, verso 8. ¿Qué del pasaje cuando el Señor Jesucristo dice, hermano, yo no he venido a abolir la ley? Claro, en sí el texto dice, ¿no? No he venido a abolir la ley, no he venido a anular la ley. Se está haciendo referencia no en sí a la antigua alianza dada al pueblo de Israel, sino a toda la ley, porque antiguamente la ley era un nombre que se usaba para hacer referencia a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, no es lo mismo la ley en referencia al Pentateuco y la ley en referencia a lo que se le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entonces, a veces como que se confunde uno, ¿no? Pero entonces lo que se le dio al pueblo de Israel, eso es lo que se le llama la antigua alianza, eso es lo que se le llama la ley mosaica. Y eso sí se abolió. Pero lo que es la ley en el sentido del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, bueno, evidentemente no se abolió el espíritu de la ley. A eso se refiere, ¿no? Pero sí nosotros vemos numerosos, no uno, sino muchos textos bíblicos donde nos hablan que la ley fue abolida, que la ley llegó hasta Cristo y después fue anulada la ley. No tenemos uno, tenemos muchos versículos. Pero bueno, se pueden leer algunos cuantos, ¿no? Por ejemplo, el libro de Efesios 2:15, ¿no? Colosenses 2:14, Hebreos capítulo 7, el capítulo 8 también nos hablan de ello. Y hay muchos otros textos bíblicos también que nos hablan acerca de ello. Y por eso el apóstol Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, creo que esto está claro. Y de hecho, hay un papa, justamente, no sé si fue contigo que debatimos o tocamos el tema de la... Tocamos el tema. Tocamos el tema, ¿no? De la infalibilidad. Justamente había un papa, me olvido ahorita mismo el nombre, que él dijo que realmente la antigua alianza sí fue abolida, sí fue anulada. Entonces, en realidad él sí tiene razón en ese punto, pero aquí se contradicen, ¿no? Hermano, Entonces, y es tremendo sí. esto porque yo noto una ambigüedad en el catecismo. Noto una ambigüedad porque veo no sé si está entre las que tenemos más adelante, pero veo que por un lado dice que Pedro es la roca, por otro lado dice que Cristo es la roca. Entonces hay una ambigüedad, ¿no? Como que vamos a ver cuál pegamos. Y esto es totalmente incorrecto, hermano. Cuando se hace un documento que supuestamente va a dirigir la doctrina del católico, estas ambigüedades no traen claridad. Por el contrario,
hacen que el creyente católico romano tenga que creer, bueno, cuando alguien diga que Pedro es la roca, decimos que es la roca, y cuando digan que Cristo es Cristo. No sé qué digan en cuanto a eso, hermano. Sí, mira, de hecho, justamente en el tema que desarrollo sobre la roca de Mateo 16-18, el Catecismo Católico Romano, ya en ese capítulo lo desarrollo en el libro, justamente dicen que Pedro es la única roca de la iglesia. Entonces, si él es la única roca, entonces ya Cristo sale sobrando. Claro. Entonces, por eso, y más adelante en el mismo catecismo se dice, no, pero Cristo también es la roca. O sea, por fin, si Cristo es la roca, entonces ¿para qué hacen uso de la palabra única roca en referencia a Pedro? Si no es la única roca. Por eso, el lenguaje de los documentos católicos romanos es totalmente contradictorio. No tiene el más mínimo sentido. Es un libro que causa mucho pesar porque no te enseña nada, solamente confunde. Un día dije, voy a leer el Catecismo Católico Romano antes de escribir este estudio. Voy a leer, dije. A ver, de pronto tiene muchas cosas que uno que aprender, ¿no? Y claro, uno aprende algunas cosas. Uno lee sus documentos, son verdades que también nosotros, muchas de las cosas que afirman son cosas que también nosotros aceptamos. Y después de leer, dije, wow, qué pérdida de tiempo. Y después agarré un manual de doctrina, creo que incluso era un libro creo que el Catecismo de Westminster. Eh, no, perdón, la Confesión de Westminster. Y cuando empecé a leer, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con, con esta confesión, yo leía más palabras, afirmaciones con palabras, todo fundamentado con palabras, con palabras. Y digo, wow, qué alivio. Y dije, no estoy de acuerdo con todo, pero me siento mucho más tranquilo leyendo una confesión donde por lo menos se citan textos bíblicos, se explica un poco y te sientes reconfortado porque sabes que estás leyendo palabras y te estás alimentando. Pero cuando uno lee Catecismo Católico Romano, en serio que uno tiene mucho, mucho pesar. No hay esencia, hay muchas palabras humanas. Y eso es un poquito preocupante. Los católicos no se dan cuenta de ello. No se dan cuenta, ellos simplemente siguen como seguidos sus documentos, tienen que creer, tienen que ir a misa y vivir una vida triste, ¿no? Sin Cristo, sin Dios, sin una verdadera comunión con el Señor, porque Y obligado, ¿no? y Hermano, es algo obligado. Mire, para los amigos que van a ver esta transmisión, el católico está obligado a obedecer los dogmas de fe. No es algo que si quieren, que si les parece, pueden optar por creerlo, no. Es obligatorio. Los dogmas deben recibirlos obligatoriamente. Entonces, es como que ya usted se quita el cerebro, quítese el cerebro para poder ser católico. Ya usted no tiene que pensar, la iglesia ya pensó por usted. Prácticamente esto es lo que enseña Roma, hermano. Sí, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Ese es el problema. Entonces ellos tienen que creer lo que se les ha interpretado y ellos no pueden ir al texto bíblico y decirle, Espíritu Santo, háblame, ilumíname, necesito que tú me hables a mi vida, a mi corazón, yo necesito ser confortado, ser fortalecido, yo necesito ser llenado de tu presencia, yo necesito iluminación, háblame, Señor, por medio de tu palabra. No, ellos tienen que ir a la interpretación y ellos por eso se privan de ese privilegio de poder ser guiados por el Espíritu Santo cuando leen la palabra de Dios, se privan de esa dicha de poder recibir ayuda, de poder recibir luz, de poder recibir gracia y favor. ¿Por qué? Porque ellos simplemente tienen que ir a la Biblia al ladito con sus documentos. Leen la Biblia y después están mirando su documento que dice, en lugar de ir al Espíritu Santo y decirle, Señor, háblame, háblame, Amén. Señor. Una Hermano, palabra. ¿qué del artículo 297 del Catecismo de la Iglesia Católica? La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura. Sí, es una afirmación en sí que es correcta. Esta afirmación es correcta, pero hay un problema. Yo lo señalé. ¿Por qué? Porque hay muchos católicos que lo que hacen es decir, bueno, en la Biblia no se dice que Dios creó el universo de la nada. Y como no se dice, entonces la Biblia no es suficiente. Por lo tanto, la sola escritura quedó refutada. O sea, eso es lo que dicen algunos católicos. Entonces, pero justamente esta frase, este dicho del numeral 297 del Catecismo Católico Romano, lo refuta. Lo refuta. ¿Por qué? Porque aquí se está declarando de que la fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura. Claro que está en la Escritura. Entonces los católicos deben dejar a un lado ese argumentillo de que en la Biblia no se dice que el universo fue creado de la nada. No.
no se puede decir eso. Por lo menos si ellos dicen ser católicos, que acepten pues sus documentos, ¿no? Porque aquí su documento les está refutando a aquellos que rechazan la sola escritura. Y he escuchado varios así. Entonces, justamente como escuché muchos de ellos y lo leí también en varios artículos de internet, dije, no, no, acá yo lo voy a poner, no lo voy a pasar por alto. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta de que no se trata de estar refutando, entre comillas, refutando solamente porque no les gusta, aún contradiciendo su propio catecismo. Es una pena, ¿no? A veces cuando no se quiere aceptar la verdad, tienen que terminar rechazando su propio catecismo. Pero bueno, ya es cosa de ellos también. Así es, mi hermano. En cuanto a la cita de Tomás de Aquino, en cuanto a lo que él dice, los ángeles cooperan en toda la obra buena que hacemos, ¿qué piensa en cuanto a esto, mi hermano? El problema es este, ¿no? Que ningún padre apostólico lo dijo, y según el Concilio de Trento, citando a Vicente de Lerins, es que para creer algo, para que sea una doctrina, para que sea creída, tiene que decirse o creerse en la mayoría de los padres apostólicos. No sucede, en la mayoría de la cristiana no sucede. Ahora, ¿de dónde se sacaron? Supongamos que pues ellos dijeron, bueno, o ellos digan, bueno, es que este no es un dogma. Igual, la pregunta es, ¿de dónde se sacaron eso? O sea, ¿qué tradición lo dice? O sea, no hay ninguna tradición. ¿Qué texto de la Biblia dice eso? O sea, si no está en la Biblia, entonces debería de estar en la tradición, porque ellos dicen que tienen eso, ¿no? Aparte de la Biblia, la tradición también es una revelación, pero si no está ni en la Biblia ni en la tradición, entonces ¿de dónde se sacaron esa? O es que aparte de la Biblia y la tradición, por ahí tienen alguna otra fuente. Ese es el problema, ellos no presentan la fuente, simplemente hacen sus afirmaciones sin demostraciones, sin pruebas, sin citas, sin referencias, simplemente dicen, esto es verdad, ¿por qué? Porque yo lo digo. Y no, así no son las cosas. Así no son las cosas. Y no niego que alguna persona pudiera ser ayudada por un ángel de alguna manera, en algún momento, podría ser. El problema es que ellos hacen una afirmación muy general. Ellos cometen esta falacia de la generalización, porque ellos dicen así, los ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos, en todo. ¿Cómo sabemos eso? Yo podría creer que Dios podría enviar a ángeles en algún momento para servirnos, no sé, qué sé yo, pero que diga en todo caso, bueno, que lo demuestre, ¿no? Que lo demuestre. Si no está en la Biblia, tiene que estar en las tradiciones, pero si no está en las tradiciones, ¿de dónde se sacaron? ¿O es que tienen una tercera fuente? Como Es un podemos problema. ver, entonces hay basamentos, hermano, en el catecismo que no son bíblicos, que tienen su origen en la inventiva del hombre, ¿no? En la Exacto. imaginación del hombre, Ni en las tradiciones están. ni en las tradiciones, imagínense. Ok, hermano, ¿qué de que cada alma espiritual es directamente creada por Dios y no es producida por sus padres? Este es un punto tremendo, ¿no? O sea, ellos dicen, ¿no? Cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres. Es decir, ellos creen en el creacionismo, ellos no son traducionistas, ¿no? Entonces, es decir, ellos creen que cuando, por ejemplo, hay una concepción, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, en ese mismo momento se produce lo que es el cigoto, después se da todo un proceso de desarrollo, pero ahí dice que en ese momento ellos creen, ¿no? Que Dios crea un alma, y está bien, eso es correcto. Pero la pregunta es, si cada alma es creada por Dios en la concepción, ¿cómo puede Él, siendo santo y puro, hacer un alma pecaminosa? O sea, yo creo en el pecado de Adán. Yo creo que le afectó a toda la raza, no solamente a Adán, a toda la raza. Pero, ¿qué pasó con el alma que Dios creó? ¿Lo creó limpio, puro o lo creó contaminado? Porque ellos creen que no solamente es el cuerpo el que fue afectado, sino también el alma. Entonces, si Eso fue está en el afectada el alma, artículo 366 del catecismo, ¿verdad? Exactamente, está en el numeral 366. Entonces, yo no sé cómo ellos concilian eso. Yo puedo, me cuesta un poquito aceptar lo de la naturaleza pecaminosa, pero no lo niego, ¿ok? No lo niego. Lo que yo sí creo es que una persona, por más que tenga una naturaleza pecaminosa porque ha sido afectada por causa del pecado de Adán, yo creo que hace referencia al cuerpo. Pero el alma fue creada pura, limpia, pero al estar en el cuerpo, inevitablemente
puede contaminarse. Es decir, la mente, la voluntad, las emociones pueden contaminarse. Pero en el catolicismo eso no pasa. Ellos no creen esto. Ellos creen que realmente el alma, independientemente del cuerpo, ya está contaminada. Entonces ellos tienen que creer que Dios crea un alma contaminada. Y ese es el problema. Yo no puedo creer eso. Amén, mi hermano. ¿Qué del artículo 393, donde se hace una cita de Juan Damasceno, el cual dice: no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte, hermano? Es una cita donde se contradice la doctrina del purgatorio. La Iglesia Católica afirma que existe un purgatorio, pero si no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte, ¿cómo puede purgarse esa alma que está ahí siendo purificada por los fuegos de ese purgatorio? Tiene que haber arrepentimiento. Es inevitable, pero aquí ellos dicen que no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Y se está citando Juan Damasceno, avalándose la cita de Juan Damasceno. Entonces, ¿qué? ¿Lo están citando fuera de contextos o cómo? Pero si ellos creen en el purgatorio, entonces ¿para qué citan esto? Ahora, acá no se dice, no, es que solamente se hace referencia a algunas, a las almas que cometieron ya pecado mortal y que no hay forma de solución. No, acá el texto no dice nada de ello. Así que, ¿cómo solucionan este punto? No hay forma. Simplemente el catecismo se contradice. Amén, hermano. Amén. Mire, hermanos, que estamos viendo esta transmisión, hemos visto y vamos a seguir viendo muchas contradicciones que hay en el catecismo de la Iglesia Católica y cómo sus enseñanzas son muy ambiguas y contradictorias. Veamos, hermano Dani, en cuanto a este punto, hermano. El artículo 476, allí se habla cómo el verbo se hizo carne y más adelante dice que el cuerpo de Cristo era limitado. ¿Qué nos dice en cuanto a esto, mi hermano? Es una forma de refutar la doctrina de la transubstanciación. Como dije en ese momento, la Iglesia Católica todo el tiempo se contradice. O sea, si el cuerpo de Cristo está limitado, entonces, ¿cómo es que puede estar en todas partes? ¿Cómo es que puede estar una persona comiendo el cuerpo de Cristo? Espérame. Eso está terrible. O sea que el mismo catecismo de la Iglesia Católica contradice la doctrina de la transubstanciación. Exactamente. Terrible. Esto está grueso. Dale, hermano. Dale Sí, con eso. justamente yo le planteé a una persona, ¿no? No, pero es que el cuerpo de Cristo ahora es un cuerpo, ya no es un cuerpo de carne, me dicen. Bueno, el cuerpo de Cristo que tiene ahora, ¿es de carne, sí o no? Ellos, y algunos, no, pero es un carne de cuerpo, es un cuerpo glorificado, sí, glorificado como tú quieras, pero ¿está en el cielo o está acá en la tierra? Está en el cielo. No, pero es que es omnipresente, ya no le afecta el espacio-tiempo. Bueno, demuéstralo. Yo le dije una vez, entonces, antes de que Cristo resucitara y tuviera un cuerpo de gloria, cuando Jesús participó con sus apóstoles de la cena del Señor, cuando participaron de la Pascua, entonces cuando Jesús les dio el pan, cuando les dio el vino, en ese momento ese cuerpo era limitado, sí o no. No, pero no puede estar limitado, sí, pero todavía no había resucitado, así que tiene que estar limitado, sí o no. Sí, entonces si una persona hubiera participado no solamente ahí, cuando estaban reunidos con los apóstoles, sino en otro lugar. Te pregunto, le dije una vez a un católico. Entonces, ¿estaba en dos lugares o solamente en un lugar limitado, como se dice en tu propio catecismo? Y me tuvo que admitir que sí, que estaba limitado. Entonces, simplemente la doctrina de la transubstanciación es un engaño. Su catecismo los contradice, porque el cuerpo de Cristo era limitado. ¿Por qué? Porque se hizo carne. Entonces, creer en la doctrina de la transubstanciación y pensar que el cuerpo de Cristo está en todo lugar es violar la encarnación, es violar esta doctrina. Entonces, Ya va, eso, hermano. eh, Déjeme digerir esto porque ya va, mi hermano. Recuerden que la doctrina de la transubstanciación dice que el cura, cuando levanta allí la hostia, allí está su cuerpo, su espíritu y su divinidad. El cuerpo, alma y divinidad están allí en la hostia. Oh, qué impresionante, hermano. Mire, fíjese que esto para mí es como yo lo acabo de ver, ¿oyó? Lo acabo de ver, de verdad que es terrible, de verdad que sí, este artículo
476, hermano, totalmente refuta la doctrina de la transustanciación. De verdad que ha estado bueno. Está bueno, hermano. Estamos aprendiendo. Adelante. Sí, no, y es que el problema del catecismo, de los documentos católicos, todos, es que son humanos, no vienen de Dios. No importa que repitan ad nauseam constantemente, no, es de Dios, es revelación divina, por más que lo repitan y siempre estén ahí cometiendo la falacia ad nauseam, no va a servir de nada. El católico que es honesto se va a dar cuenta que hay contradicciones, que no son convincentes las declaraciones que hacen. Pero bueno, también, ¿no? El numeral 494 dice que María, por su obediencia, fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. O sea, no solamente su salvación, sino que ella fue causa, ni siquiera medio, causa de la salvación de todo el género humano. Uf. Imagínese. Una locura. Hermano, permítame meter un bocadito aquí. Si esta cita es correcta, entonces a María nadie la salvó. Ella sola se salvó por su mérito. Imagínense eso. Pero esto no puede ser verdad. María, según la Biblia, María tuvo que haber pecado porque por cuanto todos los hombres pecaron, dice la Escritura. Además, si María fue protegida de la supuesta naturaleza pecaminosa, como dice la Inmaculada Concepción de María, el dogma de la Inmaculada Concepción, entonces ella no se salvó de nada. ¿Por qué? Porque ya no había pecado, según este dogma católico, ¿no? Entonces Dios la salvó de esa naturaleza para que no pecara y así obedeciera a Dios, supuestamente. Pero si esto es cierto, entonces aquí vemos que esta frase de Irineo es falsa. Y si Irineo tiene razón, el dogma católico es falso, entonces, hermano. Claro, y es que en esta cita, en esta declaración realmente es de Ireneo, sino que el Catecismo Católico Romano presenta esta cita, ¿no? La avala. La avala, no la presenta, ok. La presenta como argumento para creer algo, ¿no? Y bueno, pues, ¿en qué forma ella puede ser causa de la salvación de todo el género humano? Yo hasta le entiendo a un católico en su idolatría que pueda decir, bueno, es que ella se salvó a sí misma, pues ya, es que fue santa pura, no sé, obedeció a Dios y como obedeció a Dios nunca falló, entonces se salvó de caer en pecado, de la condenación eterna, es decir, estuvo en una situación como Adán y Eva antes del pecado, ok, yo lo entiendo eso, pero ya llegar al extremo de decir que no solamente de ella es o sea, la causante de la salvación, sino de todo el género humano, imagínense, eso ya es. Eso por eso es, habías puesto el título, ¿no? El Catecismo Católico Diabólico. Y cuando yo vi esto está fuerte, digo, pero ¿cómo más se le puede llamar? Hermano, explíqueme algo acá que no me termina de cuajar. Aquí dice que María, en esa cita dice, por su obediencia fue causa de la salvación propia de ella y del todo el género humano. O sea que ya no son los méritos de Cristo. Aquí es la obediencia de María la que causó la salvación de género humano. Mire, aquí yo tengo que decir algo. Una locura. Porque entonces acá tendríamos que darle mérito a la mamá de María, porque si no fuera por la mamá de María, entonces tampoco tendríamos salvación. Y ahí iríamos en la misma, a la abuelita de María, porque si no fuera por la abuelita de María, no hubiera nacido la mamá, y gracias a que esa abuelita tuvo a la mamá y la mamá tuvo a María, entonces gracias a ellos tenemos salvación. ¿Hasta dónde llega esta línea, hermano? Había que ir a la bisabuela, a la tatarabuela y llegar hasta Eva, ¿no? Oye, terrible. Imagínate. Eso es terrible. Ese es el problema, ¿no? Con un católico que se ha formado en su doctrina, que ha recibido la catequesis, ¿no? Y que tiene una formación, entre comillas, de la buena o del lavado de cerebro, estas cosas pues les va a chocar, ¿no? Y va a haber la forma de verle algún tipo de respuesta, haciendo algún malabarismo para tratar de justificar esta declaración. Pero realmente no hay forma, no hay forma.
Ella no solamente no puede salvarse a sí misma, no solamente no fue salva por los méritos propios, sino que mucho menos no puede ser la causante de la salvación de todo el género humano. Imagínense, hermano. Eres salvo por causa de María, te dicen. Ay, Dios mío. Y qué pena, qué pena. Ya Una la pena. salvación no sería por Cristo, sino por María, ¿no? O sea, gracias a su obediencia. Ujú, Qué claro, terrible, ¿no? claro. O sea, no solamente porque María obedeció en algún momento a Dios para dar, entre comillas, a su hijo unigénito, como algunos dicen por ahí, como dice Dan Turbina, ¿no? Que ella lo entregó a su hijo por amor a todo el mundo. No, no, no solamente eso, sino que es su obediencia en general. Porque no creo que ellos piensen que María fue salva solamente porque obedeció una vez cuando iba a dar a luz a Jesús o cuando Jesucristo va a morir en la cruz. No, no, no. Porque si en otro momento peca, de eso no le sirve de nada. Así que ella tendría que tener una obediencia desde el mismo momento de la concepción hasta el día de su muerte. O sea, ella no tuvo que haber pecado nunca. Pero bueno, los mismos padres Hermano, apostólicos, los mismos papas incluso. siguiendo este mismo pensamiento, algún loco por ahí de carretera pudiera decir que nosotros somos salvos gracias a la obediencia de Judas. Porque cuando el Señor le dijo que ve y haz lo que tiene que hacer, entonces algún loco por ahí se inventa, no, si no fuera sido por la obediencia de Judas no seríamos salvos. Si usamos ese mismo raciocinio, ¿no? Claro, incluso habría que decir que los soldados romanos, si no lo mataban al Señor Jesucristo, ellos también son nuestros salvadores, ¿no? Incluso a Uy, es los que tremendo. fabricaron la cruz también, o si no hubieran sido, no hubiera una cruz, no hubiera un carpintero ahí que hubiera hecho la cruz, nadie podía ser, Jesucristo no hubiera podido ser crucificado y no hubiéramos podido ser salvos. O sea, hasta el fabricante de los clavos ya es parte de nuestro salvador. No, qué terrible. Eso es terrible. Adelante, mi hermano, continúa con el siguiente. Sí, bien. También ellos dicen en el numeral 516, ¿no? Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Ahora bien, los católicos dicen que Jesús es la imagen del Padre, razón por la que creen que pueden hacerse imágenes de Dios con la forma del cuerpo físico de Jesús, la cual por cierto no conocen, pero el contexto de la afirmación nada tiene que ver con una imagen corpórea, sino con su naturaleza y carácter. El que ve a Cristo no ve al Padre en cuanto a su imagen física, sino en cuanto a sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar, como se dice en el mismo catecismo. Así que el catecismo católico aquí refuta lo que se dice por muchos apologistas católicos, ¿no? No, pero si Jesucristo es la imagen del Padre, entonces pues hay que hacerse imagen de Él. Y si Jesús vino a la tierra porque hay una imagen, así que no es malo hacerse una imagen de Jesús, pero es que nadie jamás está pensando, y Jesús, nadie, ni la misma Iglesia Católica, bueno, algunos apologistas sí, ¿no? No afirman que Jesucristo es la imagen en el sentido de ser una imagen física. La idea que se intenta comunicar es que Jesús revela cómo es el Padre. Así como el Padre es bueno, Jesús es bueno, refleja su carácter, no tiene nada que ver con un asunto de imagen física, aunque sabemos que Jesucristo también, por supuesto, tuvo un cuerpo físico, una imagen física, pero que el Padre no tiene imagen física. Jesucristo no vino a revelarnos la imagen física del Padre, porque el Padre nunca se encarnó. No tiene nada que ver, sería un absurdo. Habría que decir que el Padre tiene una imagen física y que Jesucristo vino a mostrarnos cómo también es el Padre. O sea, que Jesucristo era una especie de gemelo del Padre. No, es un chiste. Tremendo, 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 no. Esto está bueno, esto está tremendo. Hermanos, hermanos que están viendo esta transmisión, mire, vayan analizando cada argumento. Vayan, hermanos amados, sopesando y fíjense cómo o contradicen a un papa o contradicen la misma doctrina católica o contradice el mismo catecismo, se contradice el mismo catecismo o contradice la escritura, pero no es consono. No es consono en ninguna de sus afirmaciones que acaba de colocar mi hermano. Vamos con la siguiente, mi hermano Dani. Sí, en el numeral 538 se dice, Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso. Pero digo, las tentaciones de Adán, ¿cuáles fueron las tentaciones de Adán? O sea, ¿quién tentó a Adán? La Biblia dice que Adán no fue tentado. Quien fue tentada
y engañada fue Eva. Pero Adán necesariamente, bueno, de repente lo fue, pero ¿dónde está? O sea, que nos muestren por la Biblia, y si no tienen la Biblia, que nos muestren por las tradiciones. No tienen las tradiciones que nos digan esto. Entonces, también aquí caen en error, ¿no? Ahora hay otra declaración también que hacen ellos en el numeral 589. Dice, al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice la verdad. Mire, esta declaración está terrible. Lo voy a leer de nuevo. Numeral 589. Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice la verdad. En otras palabras, si Jesús perdona, es porque es Dios. Si él perdona y no es Dios, está mal, estaría loco, ¿no? Pero ¿cómo es que él puede perdonar? Porque es Dios. Entonces, si esa es la razón por la cual él puede perdonar pecados, porque es Dios, entonces, ¿cómo es que se justifica el perdón de los seres humanos si ellos no son Dios? ¿Cómo es que el cura va a perdonar pecados si él no es Dios? Así que aquí se acepta implícitamente que Jesús cometería el pecado de blasfemia si al perdonar pecados lo hace solo por ser hombre. Uf, Pero está si es igual a grueso. Dios, entonces podía hacerlo. El problema es que si el Señor Jesús ordena perdonar los pecados, entonces lógicamente se deduce que Jesús está moviendo a los apóstoles a cometer este pecado de blasfemia, ya que estos son hombres. ¿Cómo pueden solucionar eso los católicos? No es que Cristo les dio la autoridad, pero que les dé la autoridad ¿para qué? ¿Para cometer un pecado de blasfemia? Es Aquí absurdo. prácticamente está diciendo que los curas que perdonan pecados son blasfemos. O Claro, sea, eso es lo que estoy diciendo. el mismo catecismo de la Iglesia Católica le está diciendo a los curas blasfemos. Exactamente. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, y si Qué ellos dicen, ambigüedad. no, pero Jesucristo les dio la autoridad a sus apóstoles, entonces, ¿qué están queriendo decir? Que Jesús les está enseñando a pecar, que Jesús les está diciendo váyanse al infierno. O sea, básicamente eso es lo que están diciendo ellos no se dan cuenta, implícitamente eso está en el texto o en su creencia. Entonces, esto no puede aceptarse, ¿no? No puede aceptarse. Y este tema, bueno, es fácil de resolver. Cuando Jesucristo perdonaba pecados, era no solamente porque era, pues, o sea, no porque era un hombre, sino porque era Dios. Es Dios. Eso está demasiado claro. Y cuando es cierto, no hay un texto donde se dice, mira, no me acuerdo del texto, la referencia textual, pero había una declaración que se hizo, ¿no? De que Dios no solamente le dio la potestad de perdón, ¿cómo dice el texto? Ya me olvido, ahorita no lo tengo, me gustaría leerlo, pero de pronto más adelante hacemos todo un análisis del tema del perdón de pecados. Lo cierto es que la potestad de que Dios da de perdonar los pecados a los hombres en plural no implica que se estaba haciendo referencia a varias personas, porque el contexto es una sola persona perdonando pecados. Entonces, ¿por qué se habla en plural? Eso es lo que quería aclarar. ¿Por qué se habla en plural? Porque es un estilo que ya tenían los hebreos. Es un estilo que tenían incluso los griegos. Incluso esa forma de hablar, ese estilo lingüístico, también lo tenemos nosotros. Por ejemplo, hoy en día se dice, te voy a tocar las narices. Nadie está pensando, oiga, tú tienes 2, 3 narices. Pero es una forma de expresión que hablamos en plural. De la misma manera, antiguamente también se hablaba en plural, pero solamente para hacer referencia a una persona. Así que eso de decir de que, bueno, pues es que Jesús le dio la autoridad de perdonar pecados a todos los hombres en un sentido literal, simplemente es falso. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo, porque es Dios. Pero claro, el Padre y el Espíritu Santo también son Dios, así que ellos también pueden hacer todo esto. Entonces, bueno, hay mucho que se puede decir sobre este tema, ¿no? Aquí apenas estamos resumiendo. Amén, amén, hermano. No sé si se dio cuenta, hermano, que desde hace rato se me fue la electricidad. Estoy con una No, lamparita acá, ya se me murió la computadora y ahora ando aquí con el no. teléfono. Así que bueno, estamos guerreando y echando para adelante. Pero bueno, ya hemos avanzado bastante, ¿no? Hemos avanzado bastante y Sí, gloria a gracias, Dios. hermano. Sí, Gloria, podemos avanzar unos cuantos más. Espero que no se Sí, corte. sí, vamos a darle unos cuantos más adelante, mi hermano. Bueno, también dice en el numeral 592, ¿no? Jesús no abolió la ley del Sinaí. Ah, no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó. Bueno, la Biblia sí dice claramente que Jesucristo abolió la ley. Efesios 2:15. Me gustaría leer. A ver, vamos a poner esto.
Vamos a ir a la Biblia. Mientras usted lo busca, aprovecho para saludar a todos los hermanos que están ahí en el canal. Estamos mostrando lo que enseña el catolicismo romano a través de su catecismo de la Iglesia Católica y todas las contradicciones que podemos encontrar en él, ¿no? Cómo contradice no solamente la Biblia, sino que se contradice a sí mismo y en algunos casos contradice las enseñanzas de la Iglesia Católica. En otros casos, incluso sus citas, como el caso de Irineo, se contradicen y dan unas enseñanzas totalmente locas. Pues adelante, mi hermano, ya lo tiene. Sí, ya lo tengo, el libro de Efesios, capítulo 2, verso 15, dice, aboliendo, mejor lo leo desde el verso 14 para que no se diga que estoy leyendo fuera de contexto, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, haciendo referencia a Jesús, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, claramente se está dejando aquí este mensaje de que Jesucristo abolió la ley. Entonces, ¿nos quedamos sin ley como dicen los adventistas? No, porque nos deja su ley. Él anula la ley dada en el Sinaí, pero nos deja su ley. Antes del Sinaí ya habían leyes. Antes del Sinaí ya había mandamientos, así que el hecho de que Dios haya abolido la ley dada en el Sinaí, dada al pueblo de Israel, no significa que nos quedamos sin ley. Ahora tenemos lo que se llama la ley de Cristo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1 al 2. Y dice que nosotros cumplimos la ley de Cristo si nosotros llevamos las cargas los unos de los otros. Entonces, eso es cumplir la ley de Cristo. Ahora en la ley de Cristo tenemos el bautismo, tenemos la cena del Señor, tenemos muchos mandamientos. El cargar las cargas los unos de los otros, el hacer las colectas el primer día de la semana, el reunirnos el primer día de la semana, como dice el libro de Hechos 27, 1 Corintios capítulo 16, verso 1 al 2. Entonces, la Biblia sí deja claro que nosotros ya no tenemos la ley mosaica, se abolió. No solamente la ley ceremonial, no, toda la ley ceremonial, moral, como él quiera llamar, toda. Pero no nos quedamos sin ley porque Cristo nos da su ley. No es que dijo Cristo, ahora se anuló esa ley, por lo tanto, mis mandamientos, los que les he dado, ya no sirven. No, esa es su ley. Y estaba profetizado en Isaías capítulo 2 también que de Jerusalén saldría la ley. ¿Por qué? Porque evidentemente se daría una nueva ley, ya que la antigua ley tendría que abolirse. Si no, no habría necesidad de que salga la ley de Jerusalén, si ya se había dado en el Sinaí. No tendría el más mínimo sentido, pero bueno, eso es lo que decía la profecía. De Jerusalén saldrá la ley. Entonces, como podemos ver, ¿no? El catecismo se equivoca. Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó. No. Jesús abolió la ley. Por supuesto, nos dio mandamientos mucho mejores que las del Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver esto en el Sermón del Monte. Ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Y bueno, hay otros textos bíblicos también que nos hablan acerca de que la ley se abolió. Tengo alrededor de 8 versículos, pero no quiero leerlos todos porque nos vamos a pasar mucho tiempo leyendo esos versículos. Ahora bien, también hay otro numeral, el 632 del Catecismo Católico Romano, en donde se dice lo siguiente: al descenso de Jesús a los infiernos, se reunió con ellos, ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva. ¿Cuál buena nueva? A los espíritus que estaban allí detenidos. ¿Y saben cuál es la referencia que se pone? Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. ¿Y saben qué dice aquí en este texto, en esta referencia? Que las personas que estaban ahí se hace referencia a personas injustas. Yo se los voy a leer lo que dice ahí. Mira, esta es la referencia que presenta el Catecismo Católico Romano. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Les leo lo que dice ahí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue predicado
predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo predicó, dice, a los encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. O sea, estas personas ya eran condenadas, se habían muerto en su pecado, eran unos rebeldes. Pero acá, el Catecismo Católico Romano presenta esta referencia, yo he leído lo que dice en esta referencia, está haciendo referencia a personas injustas, desobedientes. ¿Qué les predicó, según el Catecismo? Dice, la buena nueva. Les leo de nuevo lo que dice el Catecismo, numeral 632. Al descenso de Jesús a los infiernos, se reunió con ellos. Ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. ¿Qué le iba a predicar la buena nueva a ellos, por favor? Espéreme un momentico, hermano, para poder entender esto. Aquí Sí. dice, no que fue al seno de Abraham. Pues yo tengo entendido que el Señor fue al seno de Abraham y trajo cautiva la cautividad a aquellos que en otro tiempo habían atendido, digamos, habían sido justos, pero ahí dice que fueron o sea, como si Jesús fue a sacar gente del infierno, algo así. Exacto, no está hablando del seno de Abraham, está hablando del infierno. Mira, le leo de nuevo. Al descenso de Jesús a los infiernos, se reunió con ellos. ¿Con quiénes? Con los que estaban en el infierno. Ha descendido como Salvador, dice. No como condenador, como Salvador, proclamando la buena nueva, la buena noticia. ¿Qué cosa es la buena noticia? El Evangelio. A los espíritus que estaban allí detenidos. Aquí en el contexto se está hablando, el apóstol Pedro está dejando claro que estos son los desobedientes que murieron en el tiempo de Noé. O sea, según la Iglesia Católica Romana, no solamente 8 personas fueron salvas, sino muchas otras personas más. Y a esas otras personas más que fueron castigadas por Dios, Jesucristo fue a predicarles. Eso es terrible. Ellos lo toman su catecismo como si fuera infalible. Es recontrafalible. Terrible, Cero. Terrible. Bueno, mis hermanos que están viendo esta transmisión, hermanos amados, llevamos 52 minutos llevando un tema fabuloso de verdad, donde estamos explicando, bueno, yo estoy comentando, bueno, por ahí trato de meter un bocadito, pero miren, nuestro hermano Dani nos está mostrando cómo se contradice el catecismo de una manera terrible, cómo contradice la doctrina de Cristo, contradice los mismos dogmas de la Iglesia Católica, y en algunos casos se contradice al mismo, ¿no? Una cosa tremenda, esto es una cosa terrible. Por eso este título, ¿no? ¿Qué enseña el catolicismo romano? No enseña nada bueno, hermano. Mejor leer la Biblia que leer el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Lea mejor la Biblia, hermano. No va sino a recibir ambigüedad. Adelante, mi hermano Dani, continúe. Sí, también en el numeral 635, acá se cita una homilía, un sermón, en donde se dice lo siguiente. El que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios va a librar, tiempo futuro, de sus prisiones y de sus dolores a Adán y Eva. ¿De cuál prisiones? O sea, no entiendo. Purgatorio, limbo, ellos tienen a Adán y Eva en el purgatorio tanto tiempo. Me pregunto, ¿no? O sea, si los va a liberar de sus dolores, o sea, dice de sus prisiones y de sus dolores. ¿Cuál prisión y qué dolor? Oye, ¿en qué numeral está eso, hermano? 635. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Qué terrible, hermano. Qué sí, entonces, terrible. Me dieron ganas de ir a buscar el catecismo, aunque lo tengo por ahí. No, Oye, qué locura. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿dónde están entonces? Pues ellos no creen ahora mismo en el limbo. Aunque claro, los concilios de Trento, segundo concilio de Lyon, los catecismos antiguos de la Iglesia Católica afirmaban que había un limbo, pero el limbo para los bebés, no para adultos. Entonces, aquí, puede hacer referencia al infierno, no creo. Vuélvalo a leer, hermano, vuélvalo a leer. ¿Cómo dice? Mira, lo leo. Numeral 635, citando una homilía. El que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y Eva.
Yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu hijo. O sea, ¿cómo lo libra? ¿Cuál No, 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 prisiones? a mí me gustaría que un católico nos explicara eso. ¿Cómo entienden ellos que el Señor va a librar a Adán y Eva? ¿Cómo? Mira, ¿te ¿De das qué los va a cuenta? librar primero, no? Exacto, exacto. Entonces, ellos podrían decir, no, es que lo va a librar de repente, o los libró, acá se equivocaron, usaron un tiempo futuro para hacer referencia a un tiempo pasado. Podrían presentar algún tipo de excusa, pero ¿a qué se refiere? Pues al infierno, ¿a qué se refiere? Pues que ellos estaban en el infierno, en el Hades, no estaban en el seno de Abraham. ¿Dónde estaban? ¿Qué dolores? ¿O de dónde sacaron esta homilía? O sea, digo, ¿de dónde? ¿La pensaban todos los padres apostólicos? ¿De dónde sacaron? ¿Esta homilía de En quién? realidad, ¿Tiene ahí la información de quién esta homilía, hermano? ahorita mismo lo he pasado por alto, no me acuerdo, porque para tratar de no hacer un capítulo muy amplio, lo he pasado, pero está en el numeral 635. ¿Pueden verlo? Ok. Ay, pero no me puedo salir, se me descargó la computadora, si no lo buscaba aquí rapidito, hermano. Dale, 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 No hay pero ya problema. ahí está la cita para que los hermanos lo puedan Sí, sí. buscar, ahí está el numeral. ¿Te das cuenta que esta cita, en lugar de esclarecer algo, más bien oscurece? Los católicos pensarán, no, pero es que nuestros catecismos son parte de la interpretación del magisterio que nos enseña, que nos alumbra, que nos ilumina. Yo veo que acá lo que hacen es oscurecer las cosas. En lugar de alumbrar, en lugar de corregir, en lugar de instruir, de aclarar algo, enturbian las cosas, oscurecen las cosas. Por eso yo digo, nada mejor que salirse de la Iglesia Católica, buscar de Dios, orar y decirle, Señor, guíame a donde tú quieras, pero yo quiero servirte a ti, no quiero estar más acá en esta iglesia, que en lugar de ayudarme, en lugar de alumbrarme, me oscurece el entendimiento. Pero bueno, eso es lo que se dice ahí, ¿no? O sea, no me lo inventé. Si alguien piensa que me lo inventé, que vaya al numeral 635, que vaya, que lo lea. Yo apenas he citado una partecita, no lo cito todo completo. Si alguien piensa que estoy citando fuera de contexto, que lo lea en su contexto, que lo lea y que me demuestre que estoy mintiendo, que me demuestre que yo me he inventado las cosas, que torcí las citas. No va a poder. Pero bueno, Mire, yo estoy tan perplejo, gloria a Dios, ya llegó la electricidad. Yo estoy tan gloria a Dios. perplejo de esto. Estoy, como dicen por ahí, anonadado. Que voy a buscar la cita, hermano. Con mira, lo voy a desmentir aquí en público. No, espéreme un momentico, hermano Dani. A lo que logre encender el computador, vamos a colocar esa cita en pantalla. Esa hay que colocarla en pantalla. Y qué bueno que ahorita vayamos, si se nos da el chance, hermano, vamos a colocar todas las citas que usted está mostrando del catecismo para que podamos corroborarlo, hermano, y que no salgan ahí diciendo que usted se la inventó, que eso. No. Vamos a colocarlo en pantalla. Voy a salir y vuelvo a entrar, hermano. Continúe ahí con la transmisión. Mientras salgo y vuelvo y entro porque estoy en el teléfono ahorita, voy a entrar desde el computador. Adelante, hermano Dani. Amén. Sí, no, esto es terrible, ¿no? Entonces, como hemos podido ver, varias citas, son 14 citas que hemos presentado del Catecismo Católico Romano, en donde se contradicen, en donde dicen muchas imprecisiones, y deja claro, ¿no?, que no es un libro por revelación divina, nada que ver. Nada que ver, no es un libro que tenga que ver algo con la obra del Espíritu Santo enseñando, es todo lo contrario, es la obra del demonio engañando las almas. Y son 30, son 30. Vamos por la 14, vamos ahora por la número 15. En la número 15 se dice lo siguiente, que Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere. Eso es cierto, ¿no? Pero acá dice, bajo la apariencia de un jardinero. Bueno, y se cita una referencia, Juan capítulo 20, versos 14 al 15. ¿Pero qué dice ahí? Se dice que Jesús